Hola, me llamo Jacob y soy camionero. He pasado más horas de las que puedo contar en autopistas que se extienden hasta el horizonte, conduciendo por todo tipo de climas y paisajes. Pero por mucho que me guste la carretera, no son los kilómetros recorridos los que me definen, sino mi familia. Tengo 48 años, 2 hijas y una esposa que es, sin duda, el amor de mi vida. Jessica y yo nos conocimos hace más de 2 décadas, cuando todavía estaba tratando de decidir qué quería en la vida. No fue nada dramático ni de película, ningún encuentro casual bajo la lluvia, ningún gesto grandilocuente. Nos conocimos en un restaurante a la salida de la autopista. Yo estaba de vacaciones después de un largo viaje y ella trabajaba de camarera para ayudar a pagar la escuela de enfermería. Me llamó la atención de inmediato, no por su apariencia, aunque era hermosa, sino por su risa. Era cálida y real. El tipo de risa que te atrae y te hace querer ser la razón de la risa. Recuerdo haber pedido café solo para poder hablar con ella, aunque no suelo beberlo. Jessica era ingeniosa, divertida y podía defenderse en cualquier conversación. Tenía esa manera de hacerte sentir como si fueras la única persona en la habitación cuando te hablaba. Antes de que me diera cuenta, estaba buscando excusas para pasar por ese restaurante más a menudo de lo que requerían mis rutas. Al final, me armé de valor para invitarla a salir y, para mi sorpresa, dijo que sí. Nuestra primera cita fue sencilla, solo hamburguesas y un paseo por el río, pero se sintió como magia. Hablamos durante horas sobre todo y nada. Le conté sobre mi sueño de tener mi propia camioneta algún día, y ella me contó sobre su pasión por ayudar a las personas y cómo quería convertirse en enfermera. Unos años después, ya estábamos casados. La vida no siempre fue fácil. Tuvimos que trabajar duro para conseguir todo lo que tenemos, pero hemos construido una vida juntos de la que estoy orgullosa. Nuestras hijas, Emily y Sarah, son la luz de nuestras vidas. Emily tiene 17 años, está llena de ambición y un ingenio agudo, y planea estudiar ciencias ambientales. Siempre ha sido la que hace preguntas, desafía las cosas, traspasa los límites. Sarah, que tiene 13 años, es la creativa. Tiene un don para el arte y pasa horas dibujando en su cuaderno, perdida en su propio mundo. Son tan diferentes como la noche y el día, pero ambas me recuerdan mucho a Jessica, cada una a su manera. Emily con su determinación, Sarah con su amabilidad. Ser camionera significa que me pierdo muchos momentos con ellas. Me he perdido cumpleaños, obras de teatro escolares e incontables cenas en la mesa familiar. Es un sacrificio que me pesa, pero también es lo que les da lo necesario. Jessica siempre ha sido comprensiva al respecto. Ha mantenido el fuerte mientras yo estoy en la carretera. Ha mantenido a la familia funcionando como un reloj. A menudo pienso en la vida que hemos construido durante esas largas horas detrás del volante. En lo afortunada que soy de tenerlas esperándome al final de cada viaje. Eso es lo que tiene la carretera. A veces es solitaria, pero también te da tiempo para reflexionar, para pensar en lo que realmente importa. Para mí, son ellos. Mi familia es mi ancla, mi razón de cada kilómetro que conduzco. Pero por mucho que valore lo que hemos construido, este trabajo y la vida que lo acompaña tiene su cuota de desafíos. Y, a veces, esos desafíos tienen una forma de perseguirte, sin importar cuántos kilómetros pongas entre tú y el pasado. Conducir un camión puede parecer un trabajo sencillo para algunos, pero la verdad es que es un mundo aparte. La empresa para la que trabajo no es una empresa de logística cualquiera. Nos especializamos en transportar cargas sensibles y de alto valor, como medicamentos científicos, equipos médicos avanzados e inversores experimentales para investigadores. Es el tipo de trabajo que requiere precisión, confianza y pulso firme. Y me gusta pensar que me he ganado mi lugar aquí con los años. La empresa se llama Nova Freight Solutions y no andan con rodeos cuando se trata de seguridad y profesionalismo. Cada entrega que hago está estrechamente monitoreada, con rastreadores GPS en el camión e incluso controles de temperatura en el remolque para algunos de los envíos farmacéuticos. Algunos de los artículos que transporto son tan caros que están asegurados por millones. Tengo mucha responsabilidad sobre mis hombros, pero eso es lo que hace que el trabajo sea gratificante. Cuando transportas carga que podría significar la diferencia entre la vida y la muerte de los pacientes,
o materiales que los investigadores han pasado años desarrollando, te tomas cada giro, cada parada, cada kilómetro en serio. En cuanto al salario, es bueno. Gano alrededor de $85,000 al año, dependiendo de las rutas y las bonificaciones por entregas a tiempo. Es suficiente para mantener cómoda a mi familia, pagar las facturas y ahorrar algo de dinero para el fondo universitario de Emily y los materiales de arte de Sarah. Ser camionero es exigente, pero también es uno de los pocos trabajos que existen en los que puedes ganarte la vida honestamente, sin un título universitario. Sin embargo, el horario de trabajo no es nada fácil. Estoy en la carretera la mayor parte de la semana, generalmente 6 días seguidos, conduciendo hasta 14 horas al día, según lo permitan las regulaciones. Mis rutas pueden llevarme a cruzar las fronteras estatales y, a veces, incluso a Canadá, según las necesidades del cliente. Cuando llego a casa, trato de aprovecharlo al máximo, ya sea arreglando algo en la casa, poniéndome al día con Jessica o llevando a las niñas a tomar un helado. Los días son largos, pero he aprendido a aceptar el ritmo del trabajo. Las mañanas tempranas cuando las carreteras están tranquilas, las noches tardías bajo las estrellas en las paradas de camiones y el zumbido del motor como mi única compañía durante horas y horas. Todo es parte de la vida. Una cosa sobre este trabajo es que te enseña disciplina. Tengo que planificar mis viajes con cuidado, seguir horarios estrictos y estar muy atento a la carretera y a la carga. Algunos envíos requieren un manejo especializado, como mantener una temperatura o un nivel de humedad específicos en el remolque. Incluso he tenido que tomar cursos de capacitación adicionales para algunos de los equipos más avanzados que transportamos. Existe un cierto orgullo en que confíen en ti para entregar una carga tan crítica. No se trata solo de llegar del punto al punto B. Se trata de asegurarme de que lo que estoy transportando llegue en perfectas condiciones. Algunos de estos envíos forman parte de investigaciones o tratamientos innovadores que podrían salvar vidas. Saber que tengo un pequeño papel en eso me ayuda a seguir adelante, incluso cuando las horas son duras. Por supuesto, no todo es un camino de rosas. Hay averías, mal tiempo y esos tramos de carretera en los que la soledad empieza a aparecer. Y luego están los desafíos más inusuales, como ser seguido por coches indistintivos porque alguien está tratando de robar lo que llevo. Eso ha sucedido algunas veces, aunque afortunadamente la empresa tiene sistemas establecidos para mantenernos a salvo. Pero a pesar de todos los desafíos, este trabajo me ha dado mucho. Me ha dado los medios para cuidar de mi familia, para darles a mis hijas oportunidades que nunca tuve cuando crecí. Y aunque me mantiene lejos de ellas más de lo que me gustaría, también me da tiempo para pensar, planificar, soñar con lo que viene después. El camino puede ser solitario, pero también es un lugar de claridad. Y por mucho que ame a mi familia y los extrañe cuando no estoy, hay algo en esos largos tramos de carretera abierta que también se siente como en casa. Quiero ser honesto con ustedes porque esta historia no se trata de pintarme de la mejor manera posible. Se trata de decir la verdad. La verdad sobre mi vida, mis elecciones y las cosas que llevo conmigo dentro y fuera de la carretera. Amo a mi esposa, Jessica. Amo a mis hijas, Emily y Sarah, más que a nada. Son mi mundo, mi razón de todo lo que hago. Pero hay un lado de esta vida del que nadie habla mucho. Los largos periodos de tiempo lejos de casa, las interminables horas solo y el doloroso vacío que puede invadir el corazón de un hombre cuando está a miles de kilómetros de las personas que ama. No digo esto como excusa, porque no hay excusas, pero quiero que entiendan cómo sucede. En la carretera, la mayor parte del tiempo estás solo tú y el camión. Te detienes en restaurantes, paradas de camiones, áreas de descanso, lugares llenos de extraños que no te conocen, no te juzguen. A veces, entablas una conversación, solo para sentir una conexión, una chispa de humanidad en medio de la rutina. Y luego, a veces, esas conversaciones van demasiado lejos. Hubo algunas veces, en mis momentos más débiles, en las que dejé que la soledad me venciera. Crucé límites que nunca pensé que cruzaría y traicioné la confianza de la mujer que estuvo a mi lado en las buenas y en las malas. En realidad, no se trataba de amor ni siquiera de deseo. Se trataba de llenar un vacío, de encontrar consuelo en los brazos de alguien que no conocía mi historia, no sabía quién era yo más allá de Jacob, el camionero que pasaba por allí.
Sé cómo suena y me odio por eso. Cada vez que sucedía, me miraba en el espejo después y no sentía nada más que vergüenza. Pensaba en Jessica, en Emily y Sarah, en la familia que estaba arriesgando por algo tan fugaz, tan insignificante. Pero la vergüenza no deshace las decisiones que has tomado. No borra el daño que has causado ni la confianza que has roto. Nunca le he contado a Jessica sobre esos momentos. No pude hacerlo. Ella merece algo mejor que la verdad que soy demasiado cobarde para decirle. He tratado de compensarlo de otras maneras. Siendo un mejor esposo cuando estoy en casa, estando presente para las niñas, haciendo todo lo que puedo para cuidar de ellas. Pero hay una parte de mí que sabe que no puedo borrar esos errores. Ahora son parte de mí, al igual que los kilómetros que he conducido y los caminos que he recorrido. No sé por qué te cuento esto. Tal vez sea porque necesito desahogarme, o tal vez sea porque quiero que me veas como realmente soy. Un hombre con muchos defectos, que ama a su familia pero que no siempre ha sido el hombre que se merecen. La carretera tiene una forma de desnudarte hasta dejarte en tu yo más desnudo, mostrándote las partes de ti mismo que preferirías no ver. Es un espejo que no miente, y a veces no me gusta lo que veo mirándome. Era lunes, 14 de mayo de 2022. Una fecha que puede no significar mucho para la mayoría de las personas, pero para mí marcó el comienzo de uno de los viajes más largos que había hecho en mucho tiempo. Estaba listo para transportar un cargamento de alto valor desde Texas a Pensilvania, equipo científico y medicamentos que requerían un estricto control de temperatura. La empresa me había dado todos los protocolos habituales, rastreadores GPS activados, un generador de respaldo para la unidad refrigerada y contacto directo con un despachador que monitorearía cada uno de mis movimientos. En teoría, era una ruta sencilla, pero eso es lo que pasa con las carreteras, rara vez siguen el plan. Me había asegurado de dormir bien la noche anterior. No me di vueltas en la cama ni me quedé mirando el techo recordando los errores del pasado. Solo 8 horas seguidas, porque sabía que el tramo que tenía por delante exigiría toda mi atención. Cuando el sol se puso bajo el domingo por la noche, ya había preparado todo. El camión, el papeleo, incluso mi mente. A las 9 de la noche, estaba listo para partir. El aire era cálido, pegajoso incluso, con ese leve aroma a asfalto que se enfriaba en la noche. Mi vehículo, un Peterbilt plateado al que había apodado Maggie, zumbaba como si estuviera ansioso por salir a la carretera. Las primeras horas transcurrieron sin incidentes. Salir de Texas se sentía como volver a un viejo ritmo. Carreteras planas, luces lejanas de pueblos pequeños y algún que otro camionero que pasaba con un destello de sus luces altas como saludo amistoso. Llevaba mi termo de café y una lista de reproducción de rock clásico para hacerme compañía. La primera etapa del viaje me llevaría a través de llanuras abiertas, donde las carreteras se extendían rectas como una flecha. Es el tipo de paisaje que te hace sentir infinito y pequeño al mismo tiempo. Pero a medida que pasaban las horas, no podía quitarme de encima una sensación de inquietud. Tal vez fuera el peso de la carga, el gran valor de lo que transportaba. O tal vez era mi mente jugándome una mala pasada, desenterrando recuerdos que preferiría dejar enterrados. De cualquier manera, subí el volumen de la música e intenté concentrarme en el camino que tenía por delante. Cuando crucé a Arkansas, el cielo había empezado a aclararse, y rayas rosadas y naranjas se arrastraban por el horizonte. Era hermoso, de esa manera tranquila y discreta que suelen ser las mañanas en la carretera. Me detuve en un área de descanso a las afueras de Little Rock para comprobar el cargamento. Todo estaba en orden, las temperaturas estables, los sellos intactos, sin señales de manipulación. Tomé un desayuno rápido de una máquina expendedora, un sándwich de jamón y queso que sabía tan mediocre como parecía, y volví a la carretera. Pensilvania todavía estaba muy lejos y no quería perder tiempo. El problema de los viajes largos como este es que te dan demasiado tiempo para pensar. A medida que los kilómetros se iban confundiendo, mi mente divagaba. Pensé en Jessica y las chicas, en las promesas que me había hecho a mí mismo y las que había roto. Pensé en lo que les diría cuando regresara, si encontraba el coraje para decirles algo. A mediodía, estaba en Tennessee, serpenteando entre colinas onduladas y pastos verdes. El paisaje era un cambio bienvenido de la monotonía plana de las llanuras,
pero las carreteras eran más estrechas, más sinuosas y exigían más atención. Fue entonces cuando comencé a notar algo extraño. Un todoterreno negro me había estado siguiendo durante los últimos 50 kilómetros, manteniendo una distancia constante. Al principio, pensé que era solo otro vehículo que compartía la ruta, pero a medida que los kilómetros pasaban y el todoterreno se quedaba allí en mis espejos, comencé a sentir esa picazón, esa sensación visceral en la que aprendes a confiar en esta línea de trabajo. Tomé mi radio CB y llamé al despachador para informarles sobre el todoterreno. Me dijeron que lo vigilara, pero que no interviniera. Probablemente nada, dijo el operador, pero mantente alerta. Es más fácil decirlo que hacerlo. Las horas transcurrieron y el todoterreno nunca se alejó demasiado. Cuando llegué a las estribaciones de los Apalaches en Virginia, la noche había caído de nuevo y mis nervios estaban a flor de piel. Ya había conducido largas distancias antes, transportando carga que valía más de lo que algunas personas ganan en toda su vida. Pero algo en este viaje se sentía diferente. A medida que subía a las montañas, el todoterreno finalmente desapareció. Me dije a mí mismo que estaba siendo paranoico, que era solo otro vehículo que se dirigía hacia el mismo camino. Pero en el fondo, no podía quitarme la sensación de que este viaje estaba a punto de dar un giro para el que no estaba preparado. El primer día detrás del volante fue implacable. No paré para nada más que lo esencial: combustible, un bocado rápido y una parada ocasional para ir al baño. Cuando el sol se puso en el horizonte en esa primera noche, estaba funcionando a base de café y adrenalina. No era mi primer maratón en coche, pero incluso para alguien como yo era agotador. Al segundo día, la fatiga empezó a aparecer. Me dolían los hombros de sostener el volante y los ojos me pesaban a pesar de la cafeína. El zumbido del motor, que normalmente me reconfortaba, ahora parecía una canción de cuna que intentaba hacerme dormir. Sabía que no podía seguir así que decidí parar a pasar la noche. Entré en un pequeño pueblo a las afueras de Roanoke, Virginia. El hotel no era nada del otro mundo, un lugar básico al borde de la carretera con luces de neón parpadeantes que anunciaban vacantes. Pero estaba limpio y tenía una cama, que era todo lo que necesitaba. Antes de registrarme, pasé por un pequeño café al lado para cenar. Era el tipo de lugar que solo se encuentra en pueblos como este, cálido, acogedor, con una mezcla de lugareños y viajeros de paso. Me senté en el mostrador, pedí una hamburguesa con patatas fritas e intenté relajar la tensión de mis hombros. Fue entonces cuando me fijé en ella. Estaba sentada unos taburetes más allá, tomando una taza de café y mirando las páginas de su teléfono. Tenía unos 30 y tantos años, el pelo oscuro recogido en una cola de caballo suelta y una sonrisa relajada que iluminaba la habitación cuando la camarera contaba un chiste. No sé qué tenía, tal vez su forma de comportarse o tal vez era solo el cansancio el que hablaba, pero me sentía atraída por ella. Entablamos una conversación cuando me preguntó si estaba de paso. Le conté sobre el trabajo, la carga, los kilómetros que todavía me quedaban por recorrer. Se rió cuando le dije que no estaba segura de cómo me mantendría despierta al día siguiente y me sugirió que probara su receta secreta para el café, un poco de miel y canela, aparentemente. Una cosa llevó a la otra y, al poco tiempo, estábamos sentadas juntas en una cabina, compartiendo historias sobre la carretera, la vida y los extraños giros del destino que unen a las personas en lugares como este. Su nombre era Laura. Ella era encantadora, de esa manera sencilla y sin presiones. Y antes de darme cuenta, la había invitado a volver a mi habitación. Lo que pasó después no me enorgullece, pero en ese momento toda la soledad, el estrés, el peso de todo pareció desvanecerse. Durante unas horas, no fui Jacob, el marido y padre que luchaba con sus demonios. Era solo un hombre, perdido en los brazos de alguien que no hacía preguntas ni exigía explicaciones. Cuando terminó, nos quedamos allí en silencio durante un rato. Ella se fue antes de medianoche, diciendo que tenía que levantarse temprano para trabajar. Le agradecí por la compañía y ella sonrió. Me besó en la mejilla y desapareció en la noche. Después de eso dormí profundamente, más profundamente de lo que lo había hecho en semanas. A la mañana siguiente, tomé un desayuno rápido en la cafetería, huevos, tocino y el café que me había recomendado, que resultó ser bastante bueno, y volví a la carretera.
Las montañas me llamaban y Pensilvania todavía estaba a un día de viaje. Cuando volví a incorporarme a la autopista, no pude evitar sentir una punzada de culpa. Laura había sido amable y, por un breve momento, me había hecho olvidar las cosas de las que había estado huyendo. Pero la verdad siempre nos alcanza y, a medida que pasaban los kilómetros, supe que no podía dejarlo todo atrás. El camino que tenía por delante era interminable, pero lo único en lo que podía pensar era en la familia que me esperaba en casa. Según el cronograma, faltaban 2 días. Decidí esforzarme y cubrir la mayor parte de la distancia hoy. Era una estrategia que ya había utilizado antes, agotarme en el penúltimo tramo para que el tramo final se sintiera más liviano, más fácil. El camino se extendía interminablemente, una cinta de asfalto que serpenteaba a través de montañas, bosques y campos. El zumbido del motor de Macchie era constante, casi relajante. Hay un ritmo en los viajes largos como este, un flujo y reflujo predecibles que se instalan en los huesos. Es gracioso, pero creo que esa es parte de la razón por la que amo este trabajo. La mayoría de la gente no entendería que estar sentado en el mismo sitio durante 20 horas puede ser otra cosa que agotador, pero para mí siempre ha sido algo más. La monotonía, la soledad, es como una especie de meditación. Solo tú, la carretera y tus pensamientos. Hay una paz que viene con ello, una oportunidad de conocerte mejor a ti mismo. Cuando estás aquí, no puedes distraerte con el ruido de la vida. No hay televisión, no hay teléfono sonando, no hay exigencias de nadie. Solo tiempo. Tiempo para pensar, reflexionar, luchar con las cosas que has estado evitando. Ese día pensé mucho en Jessica y las niñas. También en Laura y en las decisiones que había tomado en el camino. La carretera tiene una forma de sacar todo a la superficie, obligándote a enfrentarte a ti mismo de maneras que no puedes evitar. Sin embargo, el viaje fue agotador, sin duda. Me dolía la espalda por las horas detrás del volante y mis piernas se sentían rígidas cada vez que salía a estirarme. Hice paradas rápidas, las suficientes para repostar, tomar un tentempié e ir al baño antes de volver a la carretera. No quería perder el ritmo. Sin embargo, la carretera tiene una belleza extraña, incluso cuando estás cansado. La forma en que cambia el paisaje a medida que cruzas las fronteras estatales, como el cielo pasa de un azul brillante a un naranja apagado a medida que el sol se esconde. Cuando cayó la noche, estaba en algún lugar de Pensilvania. Los faros delanteros proyectaban largas luces sobre la oscura carretera que tenía delante. Bajé la ventanilla para dejar que el aire fresco de la noche me despertara. El viento entraba a borbotones y se mezclaba con el suave canto de una canción country que sonaba en la radio. Era relajante, casi hipnótico. A pesar del cansancio, me encontré sonriendo. Allí afuera, me sentía como si fuera parte de algo más grande. La carretera tenía su propio tipo de vida. Un latido formado por el rugido de los motores, el rodar de los neumáticos y el destello ocasional de los faros de un coche que pasaba. Cuando finalmente llegué a un área de descanso para pasar la noche, había recorrido más kilómetros de los que pensaba. Estacioné a Macchie en un lugar cerca del borde, lejos de los otros camiones, y me recliné en mi asiento por un momento, mirando las estrellas a través del parabrisas. No era mucho, un hombre cansado en un camión estacionado bajo un cielo tranquilo, pero en ese momento me pareció suficiente. Al día siguiente, terminaría el viaje, entregaría la carga y comenzaría el largo viaje a casa. Pero por ahora me permití descansar, agradecido por la extraña y solitaria paz que la carretera siempre parecía ofrecer. El campo se extendía interminablemente ante mí, envuelto en oscuridad salvo por el pálido resplandor de los faros de Macchie que atravesaban el vacío. Tenía los ojos pesados. Todos los músculos de mi cuerpo me dolían por las horas detrás del volante. No estaba lejos de la autopista interestatal, pero este atajo parecía una buena idea en ese momento. Una oportunidad de ahorrar 1 o 2 horas. El zumbido del motor era mi única compañía en el silencio de la noche. Parpadeé con fuerza para mantenerme alerta. Sacudí la cabeza y tomé la taza de café frío del portavasos. No había visto ningún otro auto ni señal de vida en kilómetros, solo la carretera solitaria y el susurro del viento afuera. Y entonces lo vi. Al principio, era solo una sombra en la distancia,
algo indistinto que mi cansado cerebro intentó explicar como un animal o un efecto de la luz. Pero a medida que el camión se acercaba, la forma se hizo más clara. Una silueta, larga, desgarbada y extraña. Sus extremidades eran increíblemente delgadas, las rodillas se doblaban hacia atrás como las de un pájaro y su piel pálida parecía brillar débilmente en la oscuridad. Unos ojos brillantes y antinaturales brillaban en la oscuridad, clavados en mí. Estaba agachado en el centro de la carretera. Sus brazos alargados se hundían en el pecho de un hombre que yacía inmóvil debajo de él. La sangre se acumulaba alrededor de la figura, brillando bajo los faros. Mi corazón se detuvo. La adrenalina me golpeó como un tren de carga, sacudiendo cada nervio de mi cuerpo despertándolo. Mi mente corría, gritándome que parara, que diera la vuelta, que hiciera cualquier cosa menos acercarme. Pero no había forma de volver atrás. El angosto camino de tierra no lo permitía. Por una fracción de segundo, dudé, pero no estaba dispuesto a dejar que esa cosa, fuera lo que fuese, me convirtiera en su próxima víctima. Agarré el volante con fuerza y pisé a fondo el acelerador. Maggie avanzó rugiendo. El motor rugió mientras yo me desviaba hacia un lado, tratando de evitar a la criatura. Ocurrió en un instante. La cosa levantó la vista de su siniestro festín. Sus ojos brillantes se clavaron en mí mientras su cuerpo se retorcía de forma antinatural. Luego, con una velocidad que no podía comprender, se abalanzó. Un crujido repugnante resonó en la cabina cuando la criatura se estrelló contra la puerta del lado del conductor. El metal crujió bajo la fuerza, doblándose hacia adentro mientras sus poderosas extremidades arañaban la camioneta. Sus garras rasparon contra la ventana y pude sentir que la puerta se doblaba, pero de alguna manera se mantuvo. Apreté los dientes, con las manos temblorosas en el volante, y mantuve el pedal a fondo. La camioneta se tambaleó hacia adelante. La bestia se aferró al costado como un parásito horrible. Durante lo que me pareció una eternidad, pude escuchar sus gritos guturales, una mezcla de rabia y algo inhumano que me ponía los pelos de punta. Me arriesgué a mirar por el espejo retrovisor y vi sus fauces abiertas, llenas de dientes dentados, que se alejaban a centímetros del cristal. Entonces, con una sacudida repentina, perdió el control y desapareció en la oscuridad detrás de mí. No me detuve, ni siquiera pensé. El espejo retrovisor me mostró que corría detrás de mí. Sus largas patas lo impulsaban hacia adelante a una velocidad imposible. Estaba cortando la distancia, pero Maggie era más rápida. Poco a poco, la criatura se quedó atrás, hasta que su pálida forma se desvaneció en la noche. Mis manos temblaban violentamente. El sudor me corría por la cara. Mi pecho se agitaba con respiraciones entrecortadas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que iba a estallar. No me atreví a detenerme. Dormir estaba fuera de cuestión. Todo lo que podía hacer era seguir conduciendo. La imagen espantosa de esa cosa se grabó a fuego en mi mente. Cuando llegué a Pensilvania, el sol estaba saliendo y el paisaje se iluminó con una cálida luz dorada. Parecía surrealista, como si la noche anterior hubiera sido una alucinación febril. Pero la puerta doblada y las marcas de garras grabadas en el metal me decían lo contrario. Aparqué en el punto de entrega. Me desplomé sobre el volante y dejé escapar un suspiro tembloroso. Fuera lo que fuese esa cosa, se había quedado atrás en la oscuridad, pero sabía que nunca la olvidaría. La carretera siempre había sido mi refugio, mi escape, pero después de esa noche, nunca volvería a sentirse igual. Cuando llegué al punto de entrega, el sol de la mañana estaba alto y el cansancio me pesaba. Aparqué a Maggie cerca del muelle de carga y salí, con todos los músculos de mi cuerpo rígidos y doloridos. El personal de la instalación me saludó con indiferencia, ninguno de ellos consciente del terror que había dejado atrás en esa carretera oscura. El proceso de descarga era rutinario, aunque mi mente estaba lejos de ello. Entregué el manifiesto de carga y observé cómo se transferían cuidadosamente el costoso equipo científico y los medicamentos. Normalmente, me enorgullecería de completar otro acarreo exitoso, pero esta vez no sentí nada más que inquietud. Una vez que el camión estuvo vacío, reservé una habitación en un motel cercano, obligándome a descansar. No dormí mucho. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos brillantes y escuchaba los gritos guturales.
Al día siguiente, tomé el camino de regreso a Texas, decidido a dejar atrás el recuerdo. Pero a medida que pasaban los kilómetros, mi mente seguía dando vueltas a la criatura. ¿Qué diablos era? ¿Un animal? No, nada natural se movía así, y nada vivo podía doblar el metal como lo hacía. No fue hasta que me acerqué al tramo de la carretera donde había ocurrido el incidente que noté las luces intermitentes en la distancia. A medida que me acercaba, la escena se volvió más clara. Varios patrulleros de policía y autos indistintivos estaban estacionados a lo largo del camino de tierra. Sus luces arrojaban un brillo inquietante sobre la hierba alta. Hombres de traje, supuse que eran detectives, deambulaban por allí, hablando en voz baja y marcando puntos en el suelo con banderitas de evidencia. Unos cuantos oficiales uniformados peinaban la zona, con expresiones tensas. Mi corazón latía con fuerza mientras reducía la velocidad de Maggie a paso de tortuga. Un oficial se paró en la calle y levantó una mano para indicarme que parara. Bajé la ventanilla y me obligué a adoptar una expresión neutra. «Buenos días, señor», dijo el oficial con voz firme pero educada. «Estamos investigando un incidente que ocurrió aquí hace unas noches. ¿Le importa si le hago algunas preguntas?» Tragué saliva con fuerza y mantuve la voz firme. «Por supuesto, ¿qué está pasando?» El oficial miró un portapapeles y entrecerró un poco los ojos. «Hay un informe de actividad inusual en esta zona. Se encontró un cuerpo no muy lejos de aquí. Estamos tratando de reconstruir lo que sucedió. Pasaste por aquí en coche recientemente». Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Asentí lentamente. «Sí, pasé por aquí hace unas noches, pero era tarde y no vi nada inusual». La mentira salió con facilidad, pero me dejó un sabor amargo en la boca. El oficial me estudió un momento antes de asentir. «Está bien. Si recuerdas algo, no dudes en comunicarte conmigo». Me entregó una tarjeta y la acepté con un gesto cortés antes de marcharme. Mientras Maggie se alejaba de la escena, no podía quitarme la sensación de que sus ojos estaban sobre mí, observándome, preguntándome. El resto del viaje fue un borrón. Mis pensamientos se arremolinaban, reproduciendo escenarios una y otra vez. ¿Qué hubiera pasado si les hubiera dicho la verdad? ¿Qué habrían hecho? ¿Me habrían llamado loco? ¿Me habrían enviado a un hospital psiquiátrico? O peor aún, ¿me habrían creído y me habrían metido en el lío que fuera? Agarré el volante con más fuerza, con los nudillos blancos. Cuanto más me alejaba de ese lugar, más me carcomía. Los ojos brillantes, la puerta doblada, el hombre en el suelo, no era algo que pudiera olvidar. Ninguna cantidad de carretera abierta o zumbido del motor podía ahogarlo. Cuando finalmente llegué a casa, Jessica y las chicas me saludaron cálidamente. Ninguna de ellas notó la forma en que me temblaban las manos cuando las abracé. Sonreí, me reí e hice el papel de esposo y padre amoroso. Pero por dentro, todavía estaba en ese camino oscuro. Todavía estaba huyendo de algo que no entendía. Y no podía quitarme la sensación de que, fuera lo que fuese, todavía no había terminado conmigo. De vuelta a casa, rodeada de las reconfortantes vistas y sonidos de mi familia, uno pensaría que me sentiría a gusto. Pero la verdad era que me sentía como una extraña en mi propia vida. Jessica notaba mi silencio, la forma en que miraba a lo lejos durante la cena o me sentaba en la cama mucho después de que ella se hubiera quedado dormida. Pero cuando me preguntó, «Jacob, ¿estás bien?», solo asentí y murmuré algo sobre el estrés laboral. La realidad era que ni siquiera sabía cómo empezar a explicar lo que había sucedido, o si debía hacerlo. El recuerdo de esa noche me perseguía. Cada vez que cerraba los ojos, veía sus extremidades retorcidas y esos ojos brillantes mirándome a través de la ventana de mi mente. Cada sonido, crujidos, aullidos distantes, el zumbido del refrigerador, me provocaba una sacudida de paranoia. No podía obligarme a decírselo a Jessica. Ella era mi ancla, mi estabilidad, y sin embargo, ¿cómo podía cargarla con algo así? ¿Me creería? ¿O pensaría que había perdido la cabeza? ¿Las chicas? No. Absolutamente no. No podía manchar su mundo de proyectos escolares y recitales de piano con mis pesadillas. Ellas merecían algo mejor que eso. Incluso mi mejor amigo, Bill, estaba fuera de cuestión.
Habíamos pasado incontables horas juntos en la carretera a lo largo de los años, intercambiando historias de accidentes y encuentros locos. Pero esto estaba más allá del reino de lo real, así que lo mantuve encerrado en mi interior. Pero esa decisión tuvo un costo. Empecé a tener sueños, o tal vez eran pesadillas. En ellos, estaba de nuevo en esa carretera, pero en lugar de escapar, la criatura me atrapó. Sus garras perforaron el taxi, arrastrándome hacia la noche. No me mató, no de inmediato. No, me miró con esos ojos brillantes, su respiración áspera llenando el silencio como si estuviera esperando algo, esperando que yo entendiera. Cuando me despertaba, empapada en sudor, Jessica se movía a mi lado. Yo me quedaba allí a oscuras, con el corazón acelerado, esperando que la mañana me devolviera a algo parecido a la normalidad. El incidente no solo me atormentaba por las noches, sino que se filtraba en mis días. Mi paciencia se agotaba y me encontraba enfadada por cosas pequeñas, una bebida derramada, un retraso en el tráfico, un juego de llaves extraviado. Mis hijas se dieron cuenta, caminando de puntillas a mi alrededor, riendo más que antes. Jessica intentaba ayudar a su manera, preguntas amables, ofertas de tomarnos un tiempo juntas, pero yo la ignoraba. «Estoy bien», decía, forzando una sonrisa que ni siquiera yo podía creer. Lo peor era saber que no era solo estrés o agotamiento. Lo que había visto era real. No era un producto de mi imaginación, un truco de las sombras. El metal doblado de la puerta de Maggie era prueba suficiente de ello. Y, sin embargo, no podía decir las palabras en voz alta. A veces me sorprendía ensayándolo, parada frente al espejo del baño. «Jess, hay algo que necesito decirte. Algo pasó en la carretera». Pero cada vez, mi voz vacilaba, las palabras se me atascaban en la garganta. El miedo de lo que podría pasar si se lo contaba a alguien, me paralizaba. ¿Me llamarían loca? O peor aún, ¿me creerían y comenzarían a ver sombras donde no las había? Así que lo llevé sola, un peso silencioso que se hacía más pesado con cada día que pasaba. Conducir me ayudó, de una manera extraña. El zumbido del motor, el ritmo de la carretera, me daban algo en lo que concentrarme, algo para ahogar el ruido en mi cabeza. Pero incluso entonces, cada sombra al costado de la carretera me hacía encoger el estómago, cada destello de movimiento en la oscuridad aceleraba mi corazón. Comencé a evitar el atajo donde había sucedido, tomando la ruta más larga incluso si añadía horas al viaje. Fue irracional, tal vez incluso cobarde, pero no podía enfrentarme a ese tramo de carretera otra vez. Y, sin embargo, sin importar cuán lejos o cuán rápido condujera, no podía escapar de la sensación de que lo que había visto todavía estaba allí, observando. Una de las pocas cosas que me brindaron consuelo durante esos días fue la música. El jazz clásico había sido mi compañero durante años, un refugio en el caos de la vida en la carretera. Miles Davis, John Coltrane, Dave Brubeck. Eran como viejos amigos que viajaban en el asiento del copiloto. No importaba cuán pesada fuera la carga o cuán largas fueran las horas, sus melodías me ayudaron a seguir adelante. Después del incidente, me aferré a esa música como a un salvavidas. Cuando mis pensamientos se descontrolaban, cuando el recuerdo de esa criatura se abría paso a la superficie, giraba el dial y dejaba que las notas me inundaran. All of Supreme de Coltrane se convirtió en mi opción preferida. La forma en que su saxofón zigzagueaba por el aire, tan fluida e implacable, me recordaba que había algo inquebrantable en el mundo, algo que no se podía torcer ni distorsionar, sin importar lo que hubiera visto. Me sentaba en el taxi de Maggie, con el jazz saliendo de los altavoces, y dejaba que me llevara a otro lugar, a algún lugar lejos de las carreteras oscuras y los ojos brillantes. Jessica solía burlarse de mi gusto musical, llamándolo melodías de viejos. Las chicas tampoco lo entendían, ponían los ojos en blanco cada vez que intentaba presentarles una canción clásica. Pero no me importaba. El jazz no era para todos, era para personas como yo, personas que necesitaban algo estable cuando la vida parecía desmoronarse. Incluso ahora, después de todo, no creía que la música me hubiera hecho perder el control de la realidad. Todo lo contrario, era lo único que me mantenía cuerdo. Una noche,
Después de otro día agitado, aparqué a Maggie en la entrada y me quedé en la cabina un rato, dejando que sonara Take Five de Brubeck. El ritmo sincopado, la interacción de los instrumentos, era hipnótico. Durante esos pocos minutos no fui Jacob, el camionero que había visto algo imposible. Era simplemente Jacob, un hombre que amaba la buena música. Pero cuando la canción terminó, el silencio volvió a apoderarse de mí, pesado y sofocante. La realidad de la que no podía escapar se instaló de nuevo a mi alrededor. Esa noche, puse la música suavemente de fondo mientras estaba sentado en el garaje, bebiendo un vaso de whisky. Había empezado a beber más, no lo suficiente para que Jessica se diera cuenta, pero lo suficiente para atenuar los bordes. Cerré los ojos y dejé que la música llenara el espacio, tratando de imaginar un mundo donde esa noche en la carretera nunca hubiera sucedido. Pero la verdad era que ninguna cantidad de jazz podría borrar el recuerdo de esa cosa. Aún así, me aferré a la música. No tenía todas las respuestas, pero era un recordatorio de quién era yo antes. Y tal vez, solo tal vez, podría ayudarme a encontrar mi camino de regreso.